Buenos días, profesora. Soy el alumno Teodoro Ortiz Luis Alfredo del primer ciclo de estudios generales de la carrera Mecatrónica Automotriz. En el curso de Lenguaje y Comunicación tiene por tema Desarrollo de competencias en lenguaje y comunicación, ¿no? El trabajo final consiste en lo siguiente, ¿no? El primer apartado, que es de información, se identifica la problemática y también la propuesta de solución, ¿no? En este caso, mi carrera, que es de mecatrónica automotriz, se relaciona con el curso, ya que en esta profesión se da la comunicación tanto oral como escrita, y hay algunas deficiencias en este proceso comunicativo escrito y oral que conllevan a ciertos problemas en el ámbito profesional, como el diagnóstico, satisfacción del cliente, etcétera, ¿no? Le presento primero la problemática del caso propuesto, ¿no? En conjunto, la problemática central radica en la falta de comunicación efectiva, ¿no?, y adaptada al nivel de comprensión de los técnicos con los clientes. Ese es lo que hay en común que hemos identificado. Después tenemos 3 casos por separados y en ellos se evidencia que hay una brecha comunicativa, ¿no? Es decir, hay un lenguaje incorrecto, digamos, entre profesionales mecatrónicos, clientes, ayudantes y estudiantes, ¿no? Este lenguaje que manejan los técnicos es diferente al que maneja el cliente y es muy diferente al que maneja un estudiante, ¿no? Y a eso le sumamos la redacción de los informes, de los textos, que no puede ser entendida por personal no calificado, ¿no? Es por ello que es importante bastante el correcto uso de las normas, de la gramática y de los estándares en la redacción de estos informes. La propuesta de solución que ha planteado mi equipo consiste en lo siguiente, ¿no? La propuesta en sí es implementar un programa de comunicación técnica automotriz disculpa, orientado a fortalecer la comunicación entre técnicos, asesores, clientes y estudiantes, ¿no? Este programa debe incluir talleres de lenguaje técnico, un lenguaje que sea claro y accesible, ¿no? También debe incluir protocolos de comunicación efectiva, documentos estandarizados, ¿no?, actividades de intercambio en las diferentes áreas. Todos estos criterios para unificar una evaluación continua y ver que se cumple el objetivo y la satisfacción de los clientes. Las evidencias que podemos recabar es disminución de conflictos comunicativos registrados, incremento de la confianza de los clientes, ¿no?, comunicación técnica coherente y entendible, y mejora en la eficiencia de los diagnósticos y la reparación, ¿no? Respondiendo a las preguntas guías, tenemos 5 preguntas que se plantean, que son las siguientes. Pregunta número 1. ¿Qué criterios utilizarás para seleccionar los textos académicos que serán la base de tu diagnóstico, que serán la base de tu caso de estudio, y cómo aseguras que estén relacionados con tu carrera? Los criterios se centran en la identificación de textos que reflejan deficiencias, ¿no?, en los procesos de reparación de vehículos, especialmente en estos
informes donde la comunicación es escrita. Por eso hemos escogido los textos donde se evidencia o reflejen un uso del lenguaje inadecuado, incorrecto, así como los errores de redacción, una gramática poco clara y elaboración o mala elaboración de los informes técnicos, ¿no? Ya que estos dificultan la comprensión, ¿no? Y la comprensión de la información que se plasma en esos textos. Por lo tanto, la evaluación de los textos se orienta a detectar tanto la inexactitud de la expresión escrita como la incapacidad de transmitir esa información de manera clara y coherente, ¿no? La pregunta número 2 dice así: ¿qué técnicas o estrategias emplearás para realizar una lectura comprensiva que te permite identificar la idea principal, ideas secundarias, temas y subtemas, ¿no? ¿Qué es técnicas o estrategias? Lo que hemos visto en este curso son algunas técnicas y hábitos de estudio, ¿no? Y justamente eso es lo que hemos aprendido, lo estamos aplicando, ¿no? Tenemos 3 técnicas que hemos empleado, ¿no? En primer lugar, la técnica de la prelectura, que consiste en, ¿no?, en observar el texto antes de leerlo, ¿no? Específicamente el título, subtítulos, palabras claves que estén resaltadas, ¿no?, etcétera. Esto nos va a dar una idea de lo que trata el texto y activa nuestros conocimientos previos, ¿no? En segundo lugar, tenemos la técnica de la lectura comprensiva o intensiva, ¿no? Que esta técnica detalla, ¿no?, la comprensión ya del texto. O sea, nos permite concentrarnos plenamente en lo que quiere decir el texto y poder comprender la relación que existe entre ideas principales, secundarias y los temas, subtemas, ¿no? Y por último, la técnica de la relectura, ¿no? Esta técnica yo la aplico bastante, la técnica de la relectura, porque es la que reafirma lo que he comprendido y en algunos casos desdice, ¿no?, algunas interpretaciones erróneas que he tenido de los textos. La pregunta 3 dice: ¿qué método gráfico usarás para elaborar un esquema claro y preciso de la estructura del texto? ¿Y cómo facilitaría este esquema la comprensión del texto? El uso de estos esquemas, eso también es una técnica muy importante, ¿no?, que nos ayuda a comprender y a entender el texto, ¿no? Puede ser como una ayuda a memoria también, ¿no?, en casos de exposiciones y en el caso también de cuando tú quieras transmitir una información a una persona de una manera clara, precisa y concisa, ¿no?, que ella pueda entenderlo, ¿no? Un esquema es más fácil y más rápido de comprender que un informe tan extenso. Y lo que hemos utilizado es un gráfico, un organigrama, ¿no?, donde se detalla la información precisa y necesaria nada más para poder comprender el texto, ¿no? En este organigrama se ven las relaciones entre idea principal, secundaria, tema, subtema, ¿no?, y un breve resumen y qué tipo de texto es, ¿no? Todo eso se organiza en un organigrama y es más fácil a la vista. Nos da una mejor idea de lo que estamos tratando. La pregunta número 4 es: ¿cómo resumirías las ideas principales y secundarias que reflejan el texto y su estructura con cada uno de ellos? Bueno, como bien hemos aprendido a identificar la idea principal, es una oración
que resume el texto, ¿no? Una oración, la más importante, la intención del autor, ¿no? Y las ideas secundarias son las que refuerzan esta idea. Para poder identificar primero tenemos que ver el tema, que es una frase nominal. Luego vemos la idea principal. Y por último el título, ¿no? Que sería la suma de la idea principal más el tema. La pregunta 5 nos dice: ¿qué reflexiones y argumentos presentarás sobre la importancia de comprender la estructura de los textos, ¿no? Dentro del proceso de aprendizaje y la resolución del caso práctico? Es muy importante comprender la estructura del texto porque nos permite identificar y analizar mejor las ideas principales, secundarias y la organización de la información dentro del texto. Y más aún cuando de esos textos dependen, ¿no?, diagnósticos y información valiosa e importante dentro del ámbito profesional, ¿no? Y esto evita muchos errores o gastos innecesarios. Esto, comprender esta estructura facilita mucho además la comprensión lectora, mejora nuestra capacidad de interpretar, también nos ayuda a escribir de manera más clara y coherente. Bueno, en el apartado 2, que es planificación del trabajo, lo hemos dividido en cuatro etapas o 4 fases, que son las siguientes. Número 1, planificar el trabajo en equipo, ¿no? Número 2, recolectar datos. Número 3, analizar e interpretar. Y número 4, concluir y recomendar. Y bueno, hemos usado ciertos materiales e insumos que se va a mencionar a continuación, ¿no? Como por ejemplo máquinas y equipos, tenemos laptops, escáner, impresoras. En herramientas e instrumentos hemos usado lámpara de pruebas, cuaderno de notas, lapiceros, multímetros y hojajón, etc. Todo eso está detallado, ¿no?, en el cuadro del entregable. Ahora tenemos la problemática del caso. Son 3 casos propuestos, 3 textos, a los cuales se le han analizado la estructura, cómo está conformado, tanto idea principal, secundaria, tema, subtema y título, ¿no? Por ejemplo, en el texto 1, es un poquito largo, así que lo vamos a resumir brevemente, ¿no? El resumen. En un taller de mecánica automotriz especializado en sistemas mecatrónicos, los textos presentan dificultades para interpretar correctamente los manuales técnicos en inglés y los esquemas eléctricos de los vehículos modernos. Esto provoca errores en los diagnósticos, retrasos en las reparaciones y fallas en la comunicación entre los miembros del equipo. La falta de competencia comunicativa y de comprensión lectora limita la eficiencia operativa y la calidad del servicio, ¿no? Bueno, seguimos y tenemos lo más importante, la propuesta. La propuesta o la solución para cada texto es la siguiente, ¿no? En el texto 1 tenemos que capacitar a profesionales de mecatrónica en talleres de redacción de textos utilizando un lenguaje estándar, ayudas visuales, así como talleres de comunicación eficaz, ¿no? En el caso número 2, que es el texto 2, tenemos que contar con un método para elaboración de informes de trabajo realizados a los vehículos que contengan información detallada con cifras, datos, esquemas, que es muy importante, respetando un lenguaje técnico para que de esta manera la información sea precisa, concisa y que pueda dar a conocer los procedimientos realizados en el vehículo. Y para el caso número 3 tenemos que capacitar a los estudiantes técnicos para el uso de un lenguaje práctico y eficiente que se usa en los talleres, así como en técnicas de comunicación
pragmática para optimizar procesos, ¿no? Bueno, la bibliografía básicamente son dos, de Jorge Ordóñez, que es un mecánico internacional de Ecuador en Estados Unidos, que tiene su canal en YouTube y su blog, y de Jorge Orellana, ¿no? Y ahí todo lo tenemos detallado en el entregable. Y bueno, en la propuesta la tenemos también plasmada en un diagrama que consiste en propuesta, componentes del programa y evidencias, ¿no? Evidencias generales. Bueno, eso es todo por mi parte. Gracias por su atención.